¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Estamos a unas horas de que se celebren las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, en donde el PRI pues no las tiene todas consigo y me centro en el PRI porque a final de cuentas ellos fueron la fuerza dominante en la elección de los respectivos candidatos a dichas entidades y porque ambas siempre han sido gobernadas por este partido político. ¿Qué le depara al PRI precisamente? ¿Qué es lo que le depara después de una jornada en donde todo parece indicar, pierde el Estado de México, podría ganar Coahuila, pero sobre todo, cómo se encuentra el partido tricolor en vistas hacia el 2024? Voy a platicar con el analista y le agradezco muchísimo de verdad a Adrián Velázquez, que se encuentra con nosotros aquí en nuestra comunidad. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, Adrián, pues yo la primera pregunta que te haría es, el PRI, ¿en qué situación ves tú al PRI más allá de los resultados que se puedan dar precisamente el domingo? ¿Cuál es la postura del PRI ante este panorama y pensando sobre todo en el 2024, oye? Sí, bueno, una derrota que si bien política no hay que dar nada por hecho hasta que suceda, hasta que se consagre el triunfo de Delfina, bueno, la gran mayoría de las encuestas dan una diferencia suficiente como para pensar que va a resultar victoriosa la maestra Delfina y Morena en Estado de México. Aún así, creo que no va a ser fácil. Posiblemente veamos un menor margen, una menor diferencia entre ambas candidatas, porque efectivamente el PRI se juega gran parte de su futuro en el Estado de México, por lo que representa no solo simbólicamente lo que ha sido, por ejemplo, el grupo Atlacomulco en los últimos años en el PRI como grupo dominante, ¿no? Como un espacio de socialización importante del partido, sino también por dos cuestiones. Uno es el número de votantes del Estado de México y otro es el presupuesto, ¿no?, que tienen a su disposición, ¿no? Es sabido que la campaña de Peña Nieto fue financiada en gran medida con el presupuesto del Estado de México y esto además coincide con una gran crisis que tiene muchas facetas dentro del tricolor. Desde la cuestión ideológica, no se sabe bien qué representa el PRI. Es una larga crisis ideológica que se ha venido agravando muy lentamente a lo largo de décadas, ¿no? Con este viraje neoliberal de la Madrid Salinas, el abandono de las banderas revolucionarias, todo eso ha generado una importante crisis y ante la falta de ideología, de programa, de principios orientadores, el PRI había subsistido gracias a una enorme y gran maquinaria electoral y de movilización de estructuras, ¿no? Entonces, perder esa caja, perder ese presupuesto, perder el control de ese electorado, eh, eh, pone al PRI en una situación inédita en nuestra historia, ¿no? Ni siquiera en aquel principio de milenio donde se da la alternancia con el PAN, el gobierno de Fox, el PRI estaba en estas condiciones. Un dato solo para dimensionar la situación del PRI actual, en Quintana Roo, en las elecciones del 2021-22, el PRI no alcanzó el número de votos suficientes para conservar el registro estatal. O sea que en Quintana Roo el PRI dejó de existir formalmente, se mantiene, obviamente financiado por el PRI nacional, pero la realidad es que no alcanzó el 3% de los votos, ¿no? Ya veremos, estaremos por ver, yo creo que el próximo año, en 2024, si esta pérdida de registro en Quintana Roo fue una anécdota o fue el aviso de lo que es una debacle político-electoral. Oye, Adrián, ahorita lo mencionabas, la pérdida de ideología. En el 2000
nos topábamos con la llegada de Vicente Fox Quesada, pero que en el fondo Fox pues era exactamente lo mismo que Zedillo, era el priismo neoliberal, ahora con las siglas del Partido Acción Nacional, es decir, dos partidos que estaban dentro de un mismo sistema económico. Esta caída del PRI después de Enrique Peña Nieto como su último gobernante a nivel federal, ¿qué tanto marca también esta distancia con Morena? Porque mucha gente nos dice el PRI es Morena, sin embargo, el último PRI, el PRI gobernante, pues no era precisamente de la forma, ni una forma de pensar, o tú corrígeme por favor, del presidente López Obrador o de la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador, que está ubicado más en lo que se define como nacionalismo revolucionario del PRI, que fue el que rompió en el 88, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí hay mucha simplificación en el debate y son dos temas muy interesantes y de los cuales podría pasar hablando mucho tiempo, espero no alargarme demasiado, ¿no? Pero en primer lugar, sí, en este viraje del PRI, que es el que ocasiona, como bien decías, esa decisión del Frente Democrático, de donde viene también Morena, tuvo dos grandes demandas, ¿no? A menudo se resalta más una, que es la demanda por democracia interna, ¿no? Ahora, se pierde de vista que esta escisión que buscaba una democratización del PRI, me refiero a Cárdenas, etcétera, eh, en realidad la democracia interna era vista como un medio para corregir esa traición neoliberal. Es decir, que en el centro de esa ruptura está esa tradición que viene del, como bien dices, del nacionalismo revolucionario, ¿no? Donde sí hay una afinidad, incluso en formas de entender la política, como puede ser el papel del cardenismo en el gobierno de López Obrador, ¿no? Hay mucha... Entonces, esa es como una tradición que puede explicar algunas semejanzas pero no tiene que ver con el partido ni con la maquinaria, sino tiene que ver con una tradición mucho más larga que el PRI y que ha tenido otras decisiones. Enríquez, por ejemplo, en los 50, ¿no? Violentamente reprimido en la masacre en la masacre de la Alameda, ¿no? Quiero decir, ese nacionalismo revolucionario nunca se identificó totalmente con el PRI, ¿no? Siempre hubo sus ramificaciones y sus disputas, y en todo caso el PRI era una organización vinculada a esa tradición, pero no, esa tradición no se agota, ni empieza ni se agota en el PRI, y eso es algo que nos puede explicar un poco de los orígenes de Morena y del obradorismo, ¿no? Y lo otro es, efectivamente, por algo finalmente se dio esta coalición electoral entre el PAN y el PRI, ¿no? Ahí son defensores todavía de un viejo modelo de la política económica neoliberal, creo que ahí, de esos dos partidos, el que más claro tiene doctrinalmente esta política neoliberal, este canon, es el PAN. Y el PRI siempre actuó como esa gran máquina, al servicio del poder, era casi siempre el poder por el poder. Por ahí los panistas sí están convencidos de que el neoliberalismo puede tener resultados pese a la evidencia global de que ha sido un desastre en términos humanitarios, culturales, ecológicos y hasta te diría civilizatorios. Y el PRI siempre actuó con la ideología de turno como una gran maquinaria de movilización, ¿no? Y de nuevo, por eso es muy importante lo que va a pasar el domingo en el Estado de México, porque hay que ver qué queda del PRI ya con una maquinaria totalmente fragmentada, derrotada y muy... Es decir, como pregunta lo digo, ¿qué porcentaje del votante del PRI es priista de identidad, ¿no? Que lo vota por una cuestión de identidad y no por otras múltiples cosas, ¿no? Bueno, lo vamos a conocer, yo creo, en el 2024 y posterior, porque sin ese poder de movilización hay que ver qué queda, ¿no? De ese otrora partido dominante. Y preguntarte también en este marco, mi querido Adrián,
El papel ya lo mencionabas en tu primera respuesta del grupo Atlacomulco. Confirmándose una victoria de Delfina Gómez, el grupo Atlacomulco, digámoslo de esta forma, se quedaría sin su vertiente partidista, pero es un grupo que tiene poder económico, poder religioso, poder criminal, por supuesto, que se puede convertir en una piedra enorme en el zapato de, de Delfina Gómez. ¿Cuál crees tú que es el comportamiento del grupo Atlacomulco ya como un ente de poder fuera oficialmente de lo que es en los partidos políticos al ya no tener al PRI como principal arma a través del cual podría influir desde la gobernanza del Estado de México? Sí, no, yo creo que es muy interesante lo del grupo Atlacomulco. Desde que el PRI es PRI, desde que se llama PRI, que ha gobernado 87 años en el Estado de México, 42 de esos 87 han sido gobiernos emanados de este grupo, ¿no? Incluyendo Peña Nieto, que fue presidente, y creo que ya este grupo ya tiene su lugar asegurado en la historia porque va a ser la principal cara de la debacle del PRI, ¿no? El gobierno de Peña Nieto, bueno, explica perfectamente cuál es la realidad del PRI. No solo el gobierno federal, que hay que recordar que a los 3 años ya la crisis de legitimidad era tal que tenía un respaldo popular pues, de ahí de entre el 20 los gobiernos estatales de ese PRI, ¿no? Que se presentaba como el nuevo PRI, fueron desastrosos en Veracruz, por ejemplo, Fidel Herrera, Duarte, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Entonces, el Grupo Atlacomulco va a ser responsable de esa estocada final del PRI. No, no sé si es demasiado honroso es, la manera en que entra en la historia, pero bueno, así ha sucedido. Ahora, en efecto, como decía en la respuesta anterior, aunque van a perder una gran herramienta que es la caja, el presupuesto, la operación desde el Estado, en efecto, el Grupo Atlacomulco tiene otras ramificaciones, es un poder mediático, empresarial, ¿no? Con conocidos vínculos con el crimen organizado y sin duda va a ser uno de los desafíos del gobierno de Delfina, ¿no? Desactivar ese poder de veto que pueden tener, pero creo que por eso también va a ser importante la contundencia de la victoria, ¿no? Porque a mayor legitimidad y a mayor respaldo popular, estos poderes tienden bueno, a tramitarse de otra manera. La situación del Congreso también, cómo queda distribuido el Congreso, también hay que verlo, pero creo que si uno ve la elección o sitúa la elección del Estado de México en el contexto nacional, gobierno de la Ciudad de México, 21 gobernaturas, unas encuestas que de cara al 2024 marcan una gran intención de voto, hay un suficiente respaldo como para minimizar ese poder de veto del grupo Atlacomulco. Finalmente, querido Adrián, ¿habrá traición? Yo sé que estoy con esta pregunta especulando y te ofrezco una disculpa de antemano, pero ¿habrá traición o tú miras algún tipo de comportamiento literal para salvar su propio pellejo en 2024? Porque el PAN dice, yo llevo la mano en el candidato, la candidata que nos va a representar a la coalición. Pero ¿qué tanto el PRI, después de lo que suceda el domingo, puede llegar a cambiar esa postura con tal precisamente de mantener algo del poder y no convertirse en un partido satélite? Sí, es un escenario, ¿no? Por eso, una de las, en tu primera pregunta, algo que me parece no abordamos, es que la derrota del PRI en el Estado de México va a tener sus consecuencias en la coalición opositora, ¿no? En Va por México. Y sin duda va a tener un impacto al interior del PRI, ¿no? Vamos a ver, por eso el periodo que se abre entre la derrota, la muy posible derrota en el Estado de México y la definición de candidaturas y todo el proceso
interno y posterior ya en campaña para el 2024 va a ser muy importante para ver cómo el PRI se reacomoda ante su nueva realidad, ¿no? Y ahí también un factor que llama la atención es el dominio de Alejandro Moreno Alito al interior del PRI, ¿no? Pese a que en su gestión ha sido en términos electorales desastrosa, ¿no? El PRI desde el 2018 a la fecha ha visto un declive sin interrupciones, ¿no? Más bien, más que un declive, una verdadera resbaladilla. No ha habido esas voces disidentes al interior del PRI capaces de disputarle ese lugar de Alito, ¿no? Lo intentó Osorio Chong muy tímidamente, y es decir, un exfuncionario del gobierno de Peña, eh, y fue muy llamativo que quedara en solitario, ¿no? Que finalmente se quedó sofocada esa rebelión sin mucho esfuerzo, lo maniobró Alito. Ahora también se postuló, ¿no? Se destapó, expresó sus intenciones para ser candidato de la coalición, ¿no? Diciendo que ya tenía 2 millones de firmas en respuesta a lo que había dicho Marco Cortés, presidente del PAN, sobre los requisitos. Entonces hay que ver cómo se reconfigura, ¿no? Hasta ahora, Alito ha mostrado, por un lado, alineamiento con el PAN en Va por México, pero también cierto pragmatismo en Cámara de Diputados y en senadores para acordar algunas cuestiones con Morena. Vamos a ver si eso es atisbo de algo. Lo que sí es seguro es que va a tener que reconfigurarse, tanto la coalición como el papel del PRI. Yo creo que ahí al PAN también le están saliendo muy malas cuentas de la alianza con el PRI, ¿no? Porque finalmente en estos 4 años, si bien le ha permitido cierto poder de veto en las cámaras y cierto sumar electoralmente, también le marcó un piso muy claro, ¿no? No, la mala consideración que tiene entre la ciudadanía y el PRI finalmente le ha pasado factura. Mi querido Adrián Velázquez, estoy acá de escuchar, analista. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias, Jesús, y un abrazo a todos los que nos escuchan.